Buenos días, nosotros somos del Grupo 5 y vamos a presentar el libro La nueva razón del mundo, un ensayo sobre la sociedad neoliberal, de Dordot y Laval. Las integrantes del grupo son Estefanía Morales, Génesis Revelo, Génesis Posligua y Paola Zambrano. Daremos inicio con el capítulo 4, El hombre empresarial. Cuando ya no se considera como natural la conducta económica maximizadora, conviene explicar los factores que influyen de manera que se aproxime a un cierto grado de eficacia, mas no alcanzar la perfección. Las diferencias entre los autores neoliberales han aportado algunas soluciones al problema, dando como origen al renacimiento neoliberal, que tiene como exponentes a Roger y Liebman, además de los ordoliberales alemanes, que enfatizan en la necesidad de una intervención gubernamental. Por otra parte, von Mises se niega a definir la función de las instituciones en términos de intervencionismo, pues es el encargado de reivindicar lo expuesto por Laissez-Faire, que expresa que en la economía de mercado hay un dominio en el interior del cual el individuo es libre de elegir entre diversas formas de actuar sin que le pongan trabas o amenazas de ser castigado. La principal contribución de von Mises es el destruccionismo, que tiene dos actores. El primero, que tiene como principal agente al Estado, se basa en el encadenamiento perverso de las injerencias estatales, que conducen al totalitarismo y a la regresión económica, y el segundo, que corresponde al capitalismo y tiene como agente al emprendedor, o sea, a todo sujeto económico, haciendo énfasis en la acción individual y los procesos de mercado. Por otra parte, von Mises y Hayek consideran a la competencia del mercado como un proceso de descubrimiento de la información pertinente, a modo que la conducta del sujeto busca superar a los demás en el descubrimiento de nuevas oportunidades de ganancia. En resumen, buscan radicalizar y sintetizar en una teoría coherente la acción humana. Algo que destacar de von Mises es que no toleraba el socialismo, ni mucho menos la intervención estatal, pues esta última podría destruir la economía del mercado y arruinar la prosperidad confundiendo la información transmitida por el mercado. Además, propone que el gobierno debe conformarse con asegurar las condiciones de cooperación social, pues todo es privado o es estatal, es la dictadura del Estado o la soberanía del consumidor. No existe un término medio entre el totalitarismo estatal y el mercado definido como una democracia de los consumidores. Ahora se hablará sobre el capítulo 5, denominado El Estado, fuerte guardián del derecho privado. Para empezar, Hayek, quien discute mayormente sobre este tema, hace hincapié al orden espontáneo, como aquel orden privado que se origina por los fenómenos resultantes de las acciones humanas dentro del mercado, el cual debería ser resuelto por las reglas de conducta justa, las mismas que buscan generar el bien común al pueblo, especialmente aquellos agentes económicos dentro del mercado. Hume profundiza estas reglas de conducta justa basándose en tres leyes fundamentales que son: 1. La estabilidad de las posesiones y el cumplimiento de las promesas, o sea, el contenido esencial de todos los sistemas del derecho privado. 2. La libertad de contrato e inviolabilidad de la propiedad. Y 3. El deber de indemnizar a los agentes económicos que han sido perjudicados por otros. El objetivo principal de estas tres leyes es garantizar la libertad y una serie de derechos individuales con la seguridad de ciertos usos de los objetos y la protección contra injerencias de las actividades dentro del mercado. Por otro lado, tenemos nuevamente al autor Hayek, quien considera las reglas como leyes, las cuales deberían tener como función
proteger al individuo de la coerción ejercida por otros, por lo cual el autor considera que una ley es verdadera cuando el gobierno en sí se rige en tres atributos que son: primero, su generalidad, el cual no debe hacer preferencia a ninguna persona, espacio u objeto en particular. Además, debe guiarse siempre al futuro y no dar retrocesos. Segundo, las leyes deben ser conocidas y seguras, es decir, que las decisiones del Estado deben garantizar al individuo actuar sin temores dentro de cualquier contexto. Y tercero, la igualdad, que significa que toda ley debe aplicarse de forma igual a todos, sin hacer excepciones o privilegios. En base a esta ley verdadera, Hayek lo relaciona al Estado de Derecho y lo critica, pues considera que se confunde con el ideal de una sociedad de derecho privado, porque una cosa es que el Estado se sujete a hacer leyes a regla formal de la fijeza e igualdad, y otra distinta que exija que esas leyes se alineen con las leyes del derecho privado, pero no para que éste imponga órdenes y mandatos al individuo, sino para que vele por el respeto de las reglas de conducta justa, igualmente válidas para todos. Es decir, para Hayek, el Estado de Derecho debe proteger a los individuos dentro del mercado, y en caso de existir una violación de las reglas por parte de una persona, deberá promover sanciones penales, pero que por ningún motivo éste ejerza un poder discrecional que le permita la invasión en la esfera privada de un ciudadano. Por otra parte, debe garantizar a los individuos esa posibilidad de recurrir ante tribunales independientes para proclamar si el gobierno se ha regido o no al marco estricto de las reglas generales. Y por último, debe promulgar leyes que orienten y garanticen la seguridad y protección del derecho privado en los agentes económicos dentro del mercado. Capítulo 6. El giro decisivo. Desde el año de 1980 en adelante, el neoliberalismo presentó nuevos cambios. Esta nueva reorganización deviene del fin del estado de bienestar o welfare state, que planteaba ciertas reglas y límites para mantener correctamente la economía en un estado, y así sostener una organización económica que garantice el beneficio de todos los ciudadanos de manera equitativa. Darle fin a este estado de bienestar implica un cambio muy importante a la sociedad, que no es una simple restauración del capitalismo y liberalismo, sino que modifican radicalmente el modo de ejercicio gubernamental, las referencias doctrinales que suceden desde el cambio de reglas y límites del capitalismo. Ahora, el ejercicio gubernamental es característico de un papel reforzado de la defensa nacional contra enemigos exteriores de la policía, contra los enemigos interiores, que muchas veces son los ciudadanos, y generalmente controles sobre la población, recordando la voluntad de restaurar la autoridad establecida, instituciones y valores tradicionales, y en particular familiares. Por otra parte, los cambios de referencias doctrinales desde el Estado le dan ahora un papel de guardián vigilante de reglas jurídicas, monetarias, comportamentales, atribuyéndole la función solemne de controlador de las reglas de competencia donde se presentan el aprovechamiento de grandes oligopolios, que requieren de la formación de individuos adaptados a las lógicas de mercado e ideología. Esta nueva adaptación estaría a cargo del Estado mediante el uso de técnicas o dispositivos de funcionamiento de poder disciplinarias que se reducen fundamentalmente a la presión de la competición que gobierna sobre los individuos, además de una lógica de valorización del capital. Además, se aplican nuevas estrategias en la sociedad, Estado y economía para ensanchar el sistema neoliberal, pero ahora con la instauración de herramientas que son parte de la elaboración de un proyecto madurado desde mucho tiempo atrás, controlado por los medios del neoliberalismo desde sus inicios. Ahora, el fin
del actual neoliberalismo es el desmantelamiento del Estado social, la privatización de las empresas públicas, la instauración de nuevas condiciones políticas, modificar las reglas de funcionamiento económico a transformar las relaciones sociales de manera que impongan tales objetivos neoliberales y todo bajo una lógica de prácticas que pone en funcionamiento técnicas de poder que imprimen una dirección global hacia un fin estratégico. La competencia es el mecanismo por excelencia de la norma mundial, que no ha sido elegida por ningún Estado mayor, es decir, no están regulados por ningún Estado, y por lo tanto se puede hablar de un sistema de libre mercado con poca o mínima intervención del Estado hacia la economía. En esta instancia ya no se trata de redistribuir los bienes de acuerdo con un régimen de derechos universales a la vida, educación, integración social, participación política, sino de apelar a la capacidad de cálculo de los sujetos para hacer elecciones y alcanzar resultados como condiciones de acceso al bienestar, es decir, que pretende inducir a los sujetos a que ellos mismos sean responsables de su propio bienestar. En este capítulo 6 podemos evidenciar cómo los modos de producción influyen mucho en una sociedad. En este ejemplo tenemos al capitalismo, que inserta la mentalidad en el individuo de que éxito es igual a trabajar en exceso, sin un pago remunerado justo. Además, insertan el término de la competencia, es decir, le meten en la cabeza de que tiene que ser mejor que los otros, no trabajar en compañerismo, sino ser mejor, pisotear al otro. Y así va a tener más éxito y va a tener una vida más cómoda. Cuando no es así, lo único que hace mediante este modo es enriquecer al rico, enriquecer al que tiene poder económico, mientras él sigue en las mismas condiciones que se encuentra. Por otra parte, el sistema neoliberal inserta en la sociedad un sistema de disciplinas, en donde recibe recompensas o castigos. Un ejemplo, si una persona trabaja y es un buen trabajador y responsable, tiene como recompensa un buen sueldo, mientras tanto que si una persona no trabaja, no tiene dinero y no podrá sustentarse económicamente. Por ende, se construye sistemas de control y de evaluación de la conducta, con medidas que condicionarán la obtención de recompensas y la evitación de castigos. Es decir, si es un buen ciudadano, tiene el derecho a la libertad, pero si no es un buen ciudadano, recibe un castigo que sería en este caso la cárcel. En la gestión de empresas influye la condición de la obligación de elegir. Como ya se había mencionado anteriormente, en el neoliberal lo que hacen es hacerle creer a la persona que es responsable de las decisiones que él toma, librándose así de todas las culpas. Es un tema fundamental para poder controlar la conducta de los sujetos. Parece que no se puede concebir un sujeto que no sea activo. En una empresa no sirve una persona que no sea activa, calculadora, que no esté al acecho de mejores oportunidades. A ese tipo de empleados no lo requiere una empresa y los elimina, es decir, los despide. También la lógica del poder financiero, que no ha hecho otra cosa más que evidenciar cómo los asalariados disciplinados son sometidos a exigencias de resultados cada vez más elevados, con el fin de una búsqueda de una plusvalía bursátil en donde el dueño de la empresa tenga cada vez más ganancias y el que elabora el trabajo tenga cada vez menos ganancias, sin que éste se dé cuenta. La racionalidad. En esta racionalidad nos habla sobre la administración y entra muy fuertemente el término de la responsabilidad, ya que las entidades hacen responsable al pobre de ser pobre y al rico de ser rico como recompensa. Es decir,
El obeso, el delincuente o el mal estudiante son responsables de su suerte por no haberse esforzado. La enfermedad, el paro, la pobreza, el fracaso escolar y la exclusión son considerados consecuencias de malos cálculos, de una mala administración. De igual forma, la dificultad de la existencia, la desgracia, la enfermedad y la miseria son fracasos de haber gestionado mal sus acciones y haber recibido castigos. Es decir, no responsabilizan a las estructuras que no están adecuadas para que los pobres puedan superarse, sino que se sigan empobreciendo. El mundo. Gracias por la atención brindada.